Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, con la selección de las películas de Horizontes Latinos en San Sebastián y ahora una película cubana, la obra del siglo de Carlos Machado Quintela, cineasta cubano que está con nosotros. Está con nosotros también su productora, o una de las productoras, Kate Hartnell. Bienvenidos. Gracias. Bueno, una de las productoras, porque es una coproducción, hay que decir, con Alemania, Suiza, Argentina. ¿Cuántos sois ahí? Sí, tú representas a Cuba. Sí, yo represento a Cuba, que ya se complica un poco. Sí, era coproducción, ganamos bastante fondos de coproducción de latinoamericano con Europa, con la parte alemana. Y se filmó en Cuba, que ya tiene sus problemas. Ya habéis pasado por varios festivales ya, también Rotterdam, Miami, Bafisi. Sí, de hecho la película se estrenó en Rotterdam, ¿no? Como dices, y sí, ha circulado como por más de 10 festivales ya, ¿no? En Europa del Este, sobre todo también. Este es tu segundo largometraje, hay que decir, el primero lo vimos hace unos años, en 2012 o algo así, en Toulouse, La Piscina, que era una película muy contemplativa con unos chicos discapacitados con un instructor en una piscina, ¿no? Sí, sí. Ese fue tu ópera prima, de salida de escuela. Sí. Y este es un segundo largometraje y, sin embargo, has preferido llamarle actividad fílmica que película. Porque es verdad, tiene un tono experimental, pero bueno, ¿por qué le has puesto eso? Sí, o sea, realmente, la película, para mí, ¿no?, siempre ha sido como un proyecto, ¿no? Incluso como hablamos ayer en el coloquio, ¿no? O sea, un proyecto inacabado, artesanal, casi hecho con las manos, ¿no? Lo de actividad fílmica quizás está un poco relacionado con la manera oficialista, ¿no?, comunista de referirse a las cosas, ¿no? O sea, eso es muy común en Cuba, ¿no? Compañero, actividad, el encuentro. O sea, hay un montón de registros a la hora de escribir, ¿no?, que están completamente enlazados con esa manera, ¿no?, de pensar. Y también, por eso lo de actividad fílmica, ¿no? Quizás desde un lado es irónico y desde otro lado quizás tiene que ver con ese sabor que tiene la propia película, ¿no? Hay que decir, el título también es irónico, puesto que la obra del siglo se lo prestas a Fidel Castro, que le llamaba así a este proyecto interrumpido de central nuclear, que es de lo que habla la película, ¿no? Sí, realmente, o sea, no solo es irónico, pero es una muestra de lo inacabado, ¿no? O sea, la obra del siglo nunca se terminó, de hecho, nunca nació y nunca murió. Ese es el principal, digamos, dilema del proyecto nuclear, ¿no? O sea, nunca nació y bueno, nunca murió, ¿no? Repito lo mismo, ¿no? Pero fue lo que una vez también me dijo uno de los habitantes de la ciudad nuclear. O sea, esta ciudad está un poquito muerta y un poquito viva, ¿no? O sea, está en una especie de limbo que es muy triste, ¿no? Hay que decir, para los que no han visto la película, que es una ciudad fantasma que existe, que se creó en el momento en que se empezó en 1982 la central nuclear en esta región, y luego se interrumpió en el 92 con la caída del muro de Berlín. Y bueno, tú has hecho una mezcla de documental y ficción, porque hay toda una parte de documental, de material que has encontrado, pero una historia de ficción en esa ciudad fantasma con 3 personajes. ¿Por qué esa estructura sobre todo la estructura de guión que le has dado, de mezcla de imágenes de archivo y en color con un tamaño reducido, y la ficción en blanco y negro, la realidad, el contraste entre la propaganda oficial quizás y la realidad en blanco y negro? Sí, o sea, siempre se habla mucho, ¿no?, del color, ¿no? O sea, del blanco y negro, del uso del blanco y negro. O sea, yo siento que es una película en blanco y negro, ¿no?, salpicada en color. De hecho, hay una escena en color completamente, que es la medalla de oro. Y es como si esos colores no entraran en esta realidad que cada vez es mucho más gris, ¿no?
también es una historia de 3 hombres solitarios, muy masculina, machista, decadente, que, o sea, que el haber escogido el blanco y negro creo que le da mucho más fuerza, ¿no? Y también el único color que extraño es el color verde, digamos, del propio paisaje de la ciudad nuclear. Y entonces, bueno, más o menos por eso, ¿no? Y también ha sido una película que se ha construido y se ha reescrito durante la propia película, ¿no? O sea, no es una película que se pensó completamente de ficción o documental, sino es una película de descubrimiento en donde cada etapa, con las cosas buenas y las malas, ha ido sumando a la propia película, ¿no? En tu película hay un homenaje de cierta manera, un clásico del cine cubano. Precisamente hablabas de machismo. No sé si esas referencias los jóvenes que vean la película en San Sebastián las van a comprender, porque esa película, de cierta manera, que fue la única película de una cineasta afrocubana y mujer en Cuba en los años 70, es una película emblemática porque era ya una película muy crítica con respecto al proceso de la revolución. Sí, no, de cierta manera. Yo siento que la película tiene una relación directa con de cierta manera, ¿no? De hecho, el espíritu de la película lo puedes encontrar en de cierta manera, ¿no? Y el hecho de haber utilizado al mismo actor, Mario Balmaceda, ¿no? En esta película y haber robado esa escena de cierta manera para la película, siento que, no sé, es una cosa que también salió durante el montaje, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, porque esa escena es la escena que al público cubano, ¿no? A las personas que la han visto, más le ayuda a entender la película, ¿no? O sea, ella le pregunta, dime una verdad, ¿no? Dime una verdad de verdad. Y este hombre lo que responde es que lo que tiene es miedo, ¿no? Miedo de todo lo que pudo ocurrir o de lo que no ocurrió, ¿no? También. Sara Gómez, efectivamente, fue su única película, de hecho. Y de ese periodo es la época dorada del cine cubano, ¿no? Sí. Las mujeres están ausentes, precisamente, efectivamente, en la película. Esa mirada sobre, salvo en la propaganda oficial, el Día de la Mujer y cuando las mujeres hacen la cosecha, ¿no? Son cocos. Son los cocos. Y bueno, y una escena con la novia del padre, ¿no? Pero si no, efectivamente, has filmado un huiclo de 3 personajes, 3 generaciones, el abuelo, el padre y el hijo, todos machistas y que se la pasan diciendo maldades sobre las pelirrojas. Sí, o sea, realmente, o sea, no es que Cuba sea de esta manera, ¿no? Tampoco la película es un reflejo de mi país, ¿no? O sea, la película es realista cuando lo necesita y cuando no lo es, ¿no? O sea, yo para nada planeaba calcar lo que sucedió allí, sino más bien tratar de extraer algunos de los sentimientos que todavía están presentes en ese lugar. Lo de contar esta historia de 3 hombres solitarios que siempre digo, ¿no? Que contrario a su mascota Benjamín, ¿no? Todavía no han aprendido a cómo respirar bajo el agua, ¿no? Efectivamente, o sea, siento que la película, o sea, se puede ver de muchas maneras, ¿no? Y incluso se podría entender de muchas maneras. Es una película que tiene muchas puertas, ¿no? Y digamos que la masculinidad es una de ellas. O sea, la película empieza, bueno, en una de las conversaciones se habla de quién la tiene más grande, ¿no? O sea, ha sido un país en donde, digamos, esas decisiones de hombres nos han llevado a ciertos destinos que no son los más bonitos, ¿no? Y estoy siendo bastante discreto a la hora de hablar, ¿no? Y la mujer siempre ha estado de fondo, ¿no? Incluso en las escenas de archivo, ¿no? Oficialistas siempre, bueno, cuando el periodista habla, dice, bueno, esto es una tarea de hombres, estamos en el contingente de Vladimir Ilich Lenin y estos hombres están haciendo la obra del siglo. Y sin embargo, son las mujeres las que salvan ese proyecto. O sea, lo de sembrar cocos en las tierras del reactor, por supuesto, después de tener las expectativas de ese gran proyecto, es muy triste, ¿no? Que estés construyendo ese proyecto, sea lo que sea, y luego termines en esa misma área, ¿no? Sembrando cocos, algo bastante básico, ¿no? Sin embargo, son ellas las que lo siembran y esas tierras se pueden utilizar para sembrar cocos. O sea, no están radioactivas
O sea, de alguna manera es una especie de triunfo. O sea, es devolver a la naturaleza lo que es de la naturaleza, y lo hace la mujer, no lo hace el hombre, ¿no? Dicen que no hay mal que por bien no venga, por lo menos el proyecto interrumpido impidió Chernóbil en Cuba. Perfectamente. O sea, siento que sí explotó. O sea, la película, creo que el proyecto explotó y hay radiación, pero de otra manera. O sea, una radiación social, o sea, otro tipo de secuela. Bueno, Kate, ¿fue difícil recoger todo ese material de archivo que ha puesto en la película? ¿Os lo facilitaron? ¿Fue fácil obtenerlo? ¿Hubo censura o no en el proyecto? Bueno, fue un accidente más que nada. O sea, nosotros fuimos, o Carlos fue a ese lugar para hacer un reque, para ver la locación, conocer a la gente, y alguien le dijo, bueno, ¿te sirve esto? Tenemos 30 horas de archivo de material de archivo. Y conseguirlo fue como un accidente. Después, cuando lo vimos, nos dimos cuenta que eso se tenía que no solo poner en la película, pero tenía que ser una parte importante de la película. Y de hecho estamos intentando hacer ahora un documental solo de material de archivo, que va mano en mano con la película de ficción. ¿Eso cómo lo encontramos? ¿De censura? Por el momento no hemos tenido ese problema. Sí, no, realmente cuando tuvimos el acceso, ¿no?, a empezar a investigar y a lograr acceder al material, al único material que no pudimos tener acceso era el material en donde muchos dirigentes, ¿no?, extranjeros, presidentes, y también Fidel, o sea, me fui. Hay material que no pudiste había obtener. el único material que no pudimos tener acceso, ¿no?, al único material, fue al material en donde aparecía Fidel, en donde aparecía muchos jefes de Estado, en donde aparecía, no sé, el presidente de la Asociación de Uranio, la Asociación Atómica y cosas de ese tipo, ¿no? Pero realmente no es necesario, no hace falta, o sea, no... Sí, pero nosotros era más importante la vida cotidiana de esta gente que el archivo muestra, que es muy raro que tú encuentras un archivo sobre el comunismo, digamos, pero que tiene este aspecto familiar y tiene ese aspecto como que no es propagandista, por un lado, es que es muy de pueblo, de uno a uno, de familiar, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos llamó la atención sobre el material. Y también una cosa que es como ese machismo también está en el archivo y está en el lenguaje incluso, ¿no? Y bueno, nada, ahí está. En esas imágenes de archivo vemos todas las glorias que el régimen pone, el boxeo, el deporte, hay un montón de cosas que pones ahí, ¿no? La obra del siglo, los proyectos inacabados, ¿no? Y tengo entendido además que no es un caso único esto. No, realmente. Hay muchos proyectos inacabados por ahí que esto no se conocía fuera de Cuba, yo no había oído hablar nunca de esta historia. Sí, o sea, en Cuba hay muchos proyectos de distinta manera y varios pueblos fantasmas, ¿no? Porque hay muchas cosas que se quedaron a la mitad, ¿no? O sea, ha sido un país que siempre se fractura, o sea, no ha tenido como una evolución de un sistema. Siempre llega alguien, ¿no?, y dice, bueno, y las cosas se van a hacer a partir de ahora de esta manera. O sea, desde la colonia hasta el momento siempre ha sido así. Entonces, las cosas no se terminan, ¿no? O sea, sucedió con la zafra de los 10 millones, no sé, una famosa... y al final se lograron creo que 3. O sea, y así sucedió con el Metro de La Habana, ¿no?, que era también un proyecto que también quedó inacabado. Y estoy seguro que hay muchos otros proyectos de los que yo no conozco que tuvieron de alguna manera el mismo destino, ¿no? Lo que es lógico, este proyecto digamos que es el más visible y fue el más visible en un momento y es también el que quisieron borrar, ¿no? O sea, de alguna manera la película rescata esa memoria con la que se debe lidiar si se quiere construir algo a futuro, ¿no? O sea, no puedes empezar de cero y no contar con la historia de tu propio país, los errores, o sea, lo bueno y lo malo. En un momento dado vemos los rostros de la gente que trabajó ahí. ¿Son personajes reales o eso está reconstituido? Son personajes reales, sí. Todos los que aparecen en el ferry. Los que pasan en el ferry y todo eso son personajes que has encontrado. Sí, menos la persona, menos el picapiedra, ¿no? Que es lógico, uno no puede comprometer a una persona que hace una actividad legal, ¿no?
volviendo a la ficción, a ese huis clos de los tres hombres, bueno, son tres generaciones, ¿no? El abuelo, el padre y el hijo. El hijo está deseando irse, ¿no? Porque hay una historia de conflicto amoroso, pero se la pasa al teléfono todo el día. Está deseando probablemente irse de la isla. El padre vive en la nostalgia de cuando le enseñaban ruso en el proyecto este, y el abuelo es un hombre agriado que está peleado con el mundo, ¿no? Son tres generaciones y un pececito, y todos asfixiados por esa realidad. Sí, o sea, yo siento que es una película donde estos tres personajes están intentando encontrando una salida, ¿no? O sea, o están intentando adaptarse a ese espacio que de cierta manera les da menos opciones. O sea, Cuba es un país muy contradictorio. O sea, es muy difícil, es muy fácil tomar una postura. O sea, las posturas sobre Cuba son siempre, no tienen tonos, ¿no? Son siempre o una cosa o la otra. Pero es muy contradictorio, es muy complejo. O sea, por ejemplo, supón tú, esta familia, ¿no? Que es una familia humilde, y sin embargo este hombre efectivamente estudió en la Unión Soviética, habla ruso, español, probablemente otro idioma eslavo, es físico nuclear o ingeniero, y sin embargo no pudo hacer nada con eso. O sea, regresa a su país, regresa para trabajar en ese proyecto por el que se preparó más de 8 años, y resulta que no puede hacer nada con lo que ha estudiado. O sea, que Cuba es un lugar en donde, digamos, la capacidad, las habilidades que tú tienes son mayores que lo que te ofrece el entorno, ¿no? Y entonces ahí entra una de las tantas contradicciones que hay, ¿no? Y tú vives en Cuba también. Bueno, yo estudié en la Escuela de Cine. En San Antonio de los Baños. Y bueno, ¿qué queda hoy de la época dorada del cine cubano y de la Escuela de San Antonio de los Baños, precisamente? Bueno, yo creo que el cine cubano está entrando en un momento interesante. O sea, todo el mundo habla de los cambios de Cuba, de los cambios de relaciones. Creo que eso también va a implicar un cambio de cómo se filma Cuba, cómo se autoexpresa. Nosotros queremos seguir haciendo películas en Cuba. Pero hoy la Escuela de San Antonio de los Baños, yo la visité hace tiempo ya, hace unos años, sigue estando abierta a los cineastas del mundo entero. ¿Sí? Ha sido privatizada, de hecho, ¿no? No, está pasando por un momento un poco difícil por fondos, pero sigue ahí, sigue abierto. Sigue abierta. Sigue entrando estudiantes de toda Latinoamérica y toda Europa. Sobre todo, no solo de Latinoamérica. Sí, yo estudié ahí, son europeos también, pero también tiene una alma muy latina, digamos. O sea, se concentra en Latinoamérica y muchos cubanos también estudian ahí, así que... ¿Tú estudiaste ahí también? Sí, yo estudié el guión en la Escuela de Cine, ¿no? Y bueno, que estudió dirección y así mucha gente. Sí, la Escuela de Cine ha sido un experimento por más de 25 años y se mantiene, ¿no? Es la escuela de todos los mundos, ¿no? Como le llaman. Hay personas desde Australia, Tanzania, Londres, o sea, Inglaterra. Cuando he dicho privado no quería decir eso, quería decir de pago. Para los cineastas extranjeros es de pago. Depende del país, o sea, algunos países dan beca, algunos países no dan beca. Para los cubanos no sé cómo funciona. O sea, para los cubanos es por beca, o sea, es obligatoriamente. O sea, yo hice las pruebas 3 veces, ¿no? La tercera fue que me dieron una ¿Y cómo ves tú esta apertura, este final del bloqueo y esta apertura que parece perfilarse en Cuba? Mira, realmente el bloqueo se mantiene, o sea, no hay final del bloqueo, ¿no? Está anunciado. O sea, que existan las ganas por ambas partes, ¿no? De que esto deje de existir, es un primer paso. O sea, yo siento que es un buen primer paso. Ahora bien, realmente no sé hacia dónde va a ir esto, ¿no? Cuba es un país que desde hace mucho tiempo está esperando un cambio. Eso
hace que le digas que sí al primer cambio que se avecine, por un problema casi natural. O sea, en Cuba la gente necesita trabajar, necesita ganar dinero, necesita hacer un montón de cosas que son básicas, ¿no? Entonces, quizás a futuro veamos este paso como un mal paso, pero es necesario porque hay muchas cosas que primero se deben solucionar, ¿no? Y hasta el momento no se han solucionado por el camino anterior, ¿no? Entonces, realmente no sé, yo no sé. Pero ¿y en el interior, a nivel cultural, se nota un poco la apertura del propio régimen? Mira, yo intento hacer las películas, no puedo hablar por todo el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Cuba hay muchas personas pujando por una ley de cine, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? Para el gremio del cine, pero también es egoísta. O sea, hace falta trabajo para mi papá, hace falta otras cosas, que no hace falta ley de cine. O sea, el cine no es tan importante. O sea, hace falta poder encontrar la manera de hacer las historias que tú quieres contar como la encontramos nosotros. O sea, para hacer cine hace falta dinero, no hace falta una ley de cine. O sea, con dinero tú puedes encontrar la manera de que se te abran todas las puertas y te den todos los permisos. O sea, entonces es distinto, ¿no? Lo que yo sí siento es que estos cambios favorecen al cineasta porque no es una situación casi de lujo, porque está cambiando, porque podría cambiar una manera de pensar y eso te da es muy rico para usarlo en películas, ¿no? Para usarlo en historia y sobre todo en un país que ha contado generalmente una misma historia, ¿no? Entonces nos pone en una situación parecida a la que vivieron los cineastas en los años 60. Entonces, ojalá que nuestra generación aproveche esa oportunidad, ¿no? Tenéis estreno en Cuba y el Festival de La Habana la va a pasar en diciembre. Vamos a estar ahí por el Festival de La Habana y también queremos ponerlo entonces en el Ciudad Nuclear, donde se filmó, que no se ha puesto ahí aún. Así que en diciembre es La Habana y después lo que va a ser interesante es mostrarlo ahí en el Ciudad Nuclear, creo. Claro. Pues tenemos muchas ganas de hacer esto. Mucha suerte. Gracias. Y nada, vayan a ver esta película cubana, La obra del siglo, de Carlos Machado Quintela, en Horizontes Latinos. Esto es todo, vamos a ver un extracto de la película. Otto, ¿tú te has puesto a pensar qué hubiera pasado si el monstruo ese explotaba? Lo he pensado a veces, sí. Por lo de Chernobyl. Pero para eso tenían que haberla terminado. Por eso lo que hago es pensar mucho en la rubia que iba a venir, buenota que iba a venir para acá. Yo sé que tú, no antes, ahora tú estás dispuesto a reventar con tal de morirte rodeado de rubias. Ah, no jodas, si los que tengo al lado son dos negros que ni siquiera son deportistas. Sí, pero dime, ¿te molesta la mierda esa ahí o no?